Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión que, bueno, pues desgraciadamente todavía es virtual y esperemos que poco a poco vayamos incorporando las reuniones de presencia física. Bien, a lo largo de esta charla voy a intentar focalizarme básicamente en el manejo de los pacientes de alto riesgo con leucemia linfocítica crónica y mostrarles algunas de las actualizaciones que hay en el tratamiento en este subgrupo de pacientes. A ver si puedo mover la siguiente diapositiva, que veo que se ha bloqueado. Estos son mis conflictos de interés y, bueno, todo el contenido que hay en esta presentación es responsabilidad del ponente y fue elaborado en base a mi experiencia clínica. Bien, para empezar esta charla me gustaría recordarles que no todos los pacientes que se diagnostican de leucemia linfocítica crónica requieren tratamiento y que solo debemos tratar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad activa o que presentan síntomas. Y aquí tienen ustedes el resumen de los criterios del Grupo Internacional de Leucemia Linfocítica Crónica que fueron actualizados en el año 2018, en el cual pueden ver que solo debemos iniciar tratamiento en la práctica clínica diaria, fuera de ensayo clínico, en aquellos pacientes que presentan síntomas B debidos o asociados a la enfermedad, citopenias debidas básicamente a infiltración medular por células leucémicas, presencia de ganglios, adenopatías, hepatosplenomegalia, pues que crecen de forma progresiva y que causan síntomas. Un tiempo de duplicación linfocitaria también nos reflejará gran actividad de la enfermedad y también afectación extrametopoyética. Recuerden ustedes que es extremadamente raro y poco frecuente iniciar tratamiento simplemente porque aparezcan uno de estos síntomas, de manera que normalmente cuando tenemos síntomas generales o los denominados síntomas B, fatiga, fiebre, pérdida de peso, estos síntomas se suelen acompañar de citopenias progresivas, de crecimiento adenopático progresivo, de tiempo de duplicación linfocitaria, de manera que si un paciente solo presenta síntomas B, pues deben probablemente descartar otras causas que podrían aparecer, por ejemplo, infecciones oportunistas o segundas neoplasias antes de iniciar tratamiento. Es muy importante solo tratar a aquellos pacientes que estén en estadios avanzados, es decir, que presenten citopenias, pero que sean debidas a infiltración medular por células leucémicas, de manera que debemos descartar cualquier fenómeno autoinmune que pueda ocurrir o también pues, cualquier déficit, por ejemplo, de vitamina B12, de hierro, demás. Y también es extremadamente importante, y yo creo que en particular en esta charla, tener en cuenta que cuando tratamos a los pacientes en la práctica clínica diaria, no los debemos tratar simplemente porque presenten factores de mal pronóstico. Es decir, por ejemplo, sabemos que los pacientes que presentan alteraciones del gen de P53, ya sea por deleción del gen o por mutación, sabemos que estos pacientes en general pues van a requerir tratamiento antes y van a presentar en general una peor supervivencia. Bien, si diagnosticamos a un paciente con leucemia linfocítica crónica y realizamos el test de P53 antes de que el paciente requiera tratamiento, es decir, que no presente enfermedad activa o sintomática, el hecho de que encontremos en un paciente que tenga alteraciones de P53 no quiere decir que debamos iniciar tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento lo deberemos iniciar cuando el paciente presente una enfermedad activa o sintomática. De manera que estas alteraciones citogenéticas son mandatorias determinarlas previo al inicio de tratamiento, pero no en el momento del diagnóstico, porque no vamos a tomar ninguna actitud terapéutica en base a la presencia de estos factores que son de mal pronóstico. Bien, cuando tenemos un paciente que requiere tratamiento, existen distintos factores que debemos tener en cuenta para seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada para aquel paciente en concreto. Aquí tienen ustedes un organigrama que muestra que debemos de tener en cuenta factores relacionados con el huésped, con el paciente, factores relacionados con la enfermedad. La seguridad, desde luego, es otro factor que hay que tener en cuenta, que se asocia a los distintos tratamientos, incluso en la era de las terapias dirigidas y, desde luego, en pacientes que ya son recaídos o refractarios, debemos tener en cuenta el número y el tipo de tratamientos previos que el paciente ha recibido y es de gran importancia ver la respuesta previa al tratamiento recibido, la duración de la respuesta. Bien, entre ellos
pueden ver ustedes en esta diapositiva que señalo en rojo los que me parecen más relevantes, que son la edad y las comorbidades, la presencia de alteraciones citogenéticas, en concreto las alteraciones del gen de P53, ya sea por deleción del gen o por mutación, el estado mutacional del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y después, en cuanto a seguridad, tener en cuenta si el paciente presenta una cardiopatía severa o un deterioro de la función renal, que siguen siendo factores a tener en cuenta y muy importantes a la hora de seleccionar tratamiento, incluso en la era de las terapias dirigidas. Bien, aquí tienen ustedes que la importancia de las alteraciones del gen de P53 y del estado mutacional del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas se determinó hace ya muchísimos años. Y aquí tienen ustedes estudios que claramente muestran, y ya sabemos desde hace años, que los pacientes que tienen los genes no mutados de las inmunoglobulinas claramente tienen una peor supervivencia que aquellos pacientes que presentan los genes mutados de las inmunoglobulinas. En cuanto a las alteraciones de gen de P53, es importante señalar que también hace ya muchos años, antes de los estudios de secuenciación masiva, que conocemos que el presentar alteraciones en el gen del P53 está asociado a un peor pronóstico en los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Y aquí tienen ustedes claramente un ejemplo en el cual pueden ver que los pacientes que presenten ya sea deleción del gen o mutación del gen claramente tienen una peor supervivencia comparando con aquellos pacientes que no presentan alteraciones del gen de P53. Bien, pero estos factores, además de ser pronósticos, son predictores de respuesta. Y esto es muy importante, porque esto quiere decir que como nos predicen la respuesta a determinados tratamientos, los debemos determinar antes de iniciar tratamiento. Es decir, son factores pronósticos que nos van a mostrar que la enfermedad va a ser más agresiva, los debemos determinar previo al inicio del tratamiento porque nos predecirán la respuesta a los distintos tratamientos. En esta diapositiva, es una diapositiva que he elaborado básicamente para mostrarles los factores predictores de respuesta que se han publicado en los últimos años en esta enfermedad. Y aquí hay dos mensajes muy importantes que me gustaría enfatizar. Por una parte, tienen que ver ustedes que los factores predictores de respuestas dependen del tipo de tratamiento. Así, por ejemplo, pueden ver las alteraciones del gen de P53 anticipan un fracaso al tratamiento con quimioinmunoterapia, o los genes no mutados de las inmunoglobulinas, una duración de la respuesta más corta cuando los pacientes reciben quimioinmunoterapia. Pero, por ejemplo, las mutaciones a nivel de la tirosínquinasa de Bruton o de PCL-gamma2 claramente anticipan que el paciente progresará bajo tratamiento con ibrutinib. O las mutaciones a nivel de BCL2 que pueden existir, estos pacientes anticiparán el fracaso, por ejemplo, a venetoclax, al inhibidor de BCL2. Este es uno de los mensajes importantes a tener en cuenta, los factores predictores de respuesta, porque estos van a ir variando a medida que tengamos nuevas estrategias terapéuticas. Pero el segundo mensaje, que es más importante, es que entre todos los factores predictores de respuesta que pueden ver ustedes y que hay publicados en la literatura, yo aquí les he señalado los más importantes, los que me parecen más relevantes y en los que hay más datos, básicamente solo existen dos que realmente estén consolidados en esta enfermedad. Y ellos son los que están señalados en rojo. Las alteraciones de P53, porque básicamente estos pacientes nunca deben recibir tratamiento con quimioinmunoterapia, porque estos pacientes sabemos que con tratamientos con quimioinmunoterapia fallecerán antes de los 2 años. Y los pacientes con los genes no mutados de las inmunoglobulinas claramente son pacientes que van a tener una duración de la respuesta significativa inferior cuando reciben quimioinmunoterapia. De manera que estos dos factores, esta información con respecto a estos dos factores la debemos tener antes de iniciar tratamiento. Piensen ustedes que cuando determinamos el estado mutacional del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas es constante a lo largo del tiempo, de manera que con determinarlo en solo una ocasión es suficiente. Pero en cuanto a las alteraciones del gen de P53, piensan ustedes que si bien previo al inicio de una primera línea de tratamiento la frecuencia de alteraciones de P53 suele ser muy baja,
Estas alteraciones de P53 se pueden ir adquiriendo a medida que el paciente reciba sus subsiguientes líneas de tratamiento, de manera que es de obligado cumplimiento determinar estas alteraciones previo al inicio de la primera línea y subsiguientes líneas de tratamiento en caso de que el paciente requiera recibir posteriores líneas de tratamiento. Bien, aquí tienen ustedes un poco lo que les he mencionado, que es simplemente para ejemplificarles que claramente, si miran en este estudio, que es del grupo alemán de hace muchos años ya publicado, que mostró claramente que la quimioinmunoterapia era superior a la quimioterapia, a la quimioterapia con FC, claramente lo que se muestra en esta diapositiva es que los pacientes que tienen deleción del gen de P53 o bien mutación del gen de P53, claramente tienen una respuesta muy pobre a la quimioinmunoterapia, de manera que la supervivencia global es claramente, pues no llega ni a los 2 años. Y además, los pacientes con los genes no mutados de las inmunoglobulinas, tal como pueden ver en la gráfica de la derecha, pues claramente tienen una duración de la respuesta claramente inferior, no llega a los 4 años, mientras que el único subgrupo de pacientes que en realidad se beneficia de la quimioinmunoterapia o se puede beneficiar de la quimioinmunoterapia son aquellos pacientes con los genes mutados de las inmunoglobulinas, pero sin alteraciones del gen de P53 y sin alteraciones de la deleción de 11q. Bien, esas son claramente necesidades no cubiertas con regímenes con quimioinmunoterapia. Bien, aquí les muestro una visión histórica de cómo hemos avanzado en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. Y pueden ver ustedes aquí básicamente todos los tratamientos que han sido aprobados por las agencias reguladoras, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento, en los últimos años, desde el 1957, en que iniciamos el tratamiento de los pacientes con leucemia linfocítica crónica con agentes alquilantes tales como el clorambucilo o posteriormente ciclofosfamida, con los cuales lo único que podíamos optar o el único objetivo de tratamiento era paliar síntomas, pues hemos avanzado claramente con la quimioinmunoterapia posteriormente y ya desde el año 2014 pues asistimos a una auténtica revolución en el tratamiento de esta enfermedad con la introducción de terapias dirigidas a inhibidores de señalización del receptor de células B, el primer inhibidor de la tirosina de Bruton, ibrutinib, que primero fue aprobado en pacientes en recaída refractarios y con alteraciones de alto riesgo, con alteraciones de P53, y posteriormente pues vemos en este gráfico, en esta carretera que ejemplifica cómo vamos avanzando en el tratamiento con la incorporación de ibrutinib en primera línea, posteriormente inhibidores de BCL2, venetoclax, en monoterapia, en combinación con anticuerpos anti-CD20 monoclonales, en recaída, en primera línea y posteriormente pues, inhibidores de tirosinquinasa de Bruton más selectivos, tales como acalabrutinib, que ya están disponibles en primera línea y también en recaída. Grandes avances, en definitiva, en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. Bien, este es el primer ensayo randomizado con las terapias dirigidas que se realizó frente a la quimioterapia. Aquí tienen, este es el estudio que seguro que ustedes conocen y que han visto en muchas ocasiones, el estudio del RESONATE-2, que se realizó en pacientes mayores de edad avanzada y que randomizaba a los pacientes a recibir en primera línea tratamiento continuado con ibrutinib, con el inhibidor de BTK, a dosis estándar de 420 miligramos hasta progresión o toxicidad versus clorambucilo, el agente alquilante, que en aquel momento en el diseño del estudio era el tratamiento estándar en los pacientes con leucemia linfocítica crónica mayores de 65 años. Bueno, claramente este estudio mostró un beneficio no solo en cuanto a supervivencia libre de progresión, sino también en cuanto a supervivencia global. Y aquí tenemos pues, la última actualización que se ha presentado recientemente en el Congreso Europeo y también en ASCO, en el cual pueden ver ustedes claramente un beneficio en la supervivencia global en los pacientes que reciben ibrutinib versus aquellos pacientes que recibían clorambucilo, a pesar de que los pacientes que progresaban bajo clorambucilo se les permitía cruzar y recibir posteriormente ibrutinib. Claramente pueden ver ustedes que a los 5 años de seguimiento, beneficio claramente superior, 83% de supervivencia global, no solo supervivencia libre de progresión, en los pacientes que recibían ibrutinib frente a los pacientes que recibían clorambucilo, tan solo un 68%. Pero lo que es más importante
de ver con estas terapias dirigidas es ver cuál es la eficacia en los pacientes de alto riesgo, que de hecho este es el foco de nuestra charla. Pues básicamente en este estudio podemos observar que el beneficio del fármaco de ibrutinib es independiente de la presencia de deleción de 11q, tal como pueden ver en esta gráfica, y es independiente del estado mutacional de las inmunoglobulinas, mientras que claramente deleción de 11q o los genes no mutados de las inmunoglobulinas claramente tienen un impacto en los pacientes que reciben quimioterapia. Este estudio, ya saben ustedes que fue el estudio pivotal que dio la aprobación de ibrutinib no solo para pacientes mayores de edad avanzada, sino para todos los pacientes en primera línea, por el beneficio que se observó en supervivencia global. Bien, posterior a este estudio han habido diversos numerosos estudios que están básicamente resumidos en esta diapositiva, que han comparado los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton frente a regímenes con quimioinmunoterapia en primera línea. Aquí tenemos el estudio que comparó ibrutinib frente a la quimioinmunoterapia con bendamustine rituximab, el estudio del Allianz, el estudio del Illuminate que comparó ibrutinib en combinación con obinutuzumab frente a cloramucil-obinutuzumab, el estudio de acalabrutinib, el otro inhibidor selectivo más selectivo de BTK, acalabrutinib solo o en combinación con obinutuzumab frente a cloramucil-obinutuzumab. Todos estos estudios realizados en pacientes mayores, inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, ibrutinib y posteriormente, más recientemente, acalabrutinib, todos estos estudios claramente han mostrado que los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton son superiores a los regímenes con quimioinmunoterapia en términos de supervivencia libre de progresión. Aquí tienen ustedes que claramente pues, el seguimiento de cada uno de los estudios pues, es algo variable. En población más joven, en población de menos de 65 años, solo tenemos un estudio que se haya realizado, que haya comparado los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton frente a la quimioinmunoterapia. Y este es el estudio de Lecoq, Green Trial, que comparó ibrutinib rituximab frente a la quimioinmunoterapia estándar en pacientes jóvenes, que es FCR. Claramente este estudio mostró no solo beneficio en la supervivencia libre de progresión, pero además beneficio en la supervivencia global en la última actualización presentada de 4 años, hace un par de años en el Congreso americano. Bien, me gustaría señalarles que si tenemos en cuenta los pacientes que tienen alteraciones de alto riesgo, pueden ver ustedes que en primera línea, pues el porcentaje de pacientes con alteraciones de P53, que son los que hemos dicho que básicamente son los que tienen peor pronóstico y que no se benefician claramente de la quimioinmunoterapia, pues pueden ver ustedes que realmente el porcentaje en estos pacientes en todos estos estudios es bajo, porque estamos hablando de estudios realizados en primera línea. En pacientes recaídos, pues los porcentajes de alteraciones de P53 pueden llegar hasta a un 30% de la población y entre 30 a un 40% de la población. En cuanto a los tratamientos de duración limitada, solo teníamos una estrategia terapéutica disponible y que es venetoclax-obinutuzumab, que se comparó frente a cloramucil-obinutuzumab, estudio randomizado, el CLL14, en pacientes también mayores de 65 años y o con comorbilidades. Aquí en este estudio, de nuevo, vemos que con el tratamiento limitado de un año, venetoclax-obinutuzumab, claramente es superior en términos de supervivencia libre de progresión, no beneficio en supervivencia global, con respecto a la quimioinmunoterapia con cloramucil-obinutuzumab. La última actualización de este estudio ha sido recientemente publicado en el Congreso Europeo con 52 meses de seguimiento. Bien, vamos a centrarnos ahora, habiendo visto que claramente las terapias dirigidas son superiores, los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y los inhibidores de BCL2 son superiores a la quimioinmunoterapia. Claramente aportan un mayor beneficio. Pero ¿cuál es el beneficio en los pacientes de alto riesgo? Bien, si miramos la eficacia de ibrutinib, pues tenemos muchos datos en la gran mayoría de estudios que claramente demuestran que hay un claro beneficio de ibrutinib frente a la quimioinmunoterapia, no solo a nivel global, sino si analizamos los pacientes de más alto riesgo. Este es el estudio que les he mencionado antes, el estudio de Lecoq, Green Trial, realizado en pacientes jóvenes, en el que claramente podemos ver que los pacientes que reciben ibrutinib, que son los pacientes, la línea que pueden ver ustedes en rojo, claramente, si miramos en los subgrupos mutados y no mutados,
claramente en el subgrupo mutado, si bien no hay diferencias estadísticamente significativas, tenemos un hazard ratio que es de 0,42, una P cercana a 0,05, podríamos decir que aquí ibrutinib no es superior, pero tampoco es inferior a la quimioinmunoterapia. Probablemente necesitamos un mayor seguimiento en este subgrupo de pacientes con los genes mutados. Pero claramente, si miramos los pacientes con los genes no mutados de las inmunoglobulinas, claramente podemos ver resultados realmente muy buenos, con un hazard ratio de 0,28 y con unas tasas pacientes libres de progresión cercano al 90% a los 3 años, pacientes tratados con ibrutinib frente tan solo el 65% de los pacientes tratados con FCR. Y este beneficio claramente se mantiene a los 4 años de seguimiento en la última actualización presentada. Si miramos en pacientes mayores, en ibrutinib claramente también es eficaz independientemente del estado mutacional de las inmunoglobulinas. Y en el estudio del Illuminate que presenté hace varios años y que en pocos meses podrán ver ustedes el último análisis del estudio ya con casi 5 años de seguimiento, claramente se ve que ibrutinib, la eficacia de ibrutinib es independiente del estado mutacional de las inmunoglobulinas, mientras que tiene un claro impacto en los pacientes que reciben quimioinmunoterapia. ¿Cuál es la eficacia de los inhibidores de BCL2 en cuanto al estado mutacional de las inmunoglobulinas? Pues aquí podemos ver el único estudio que tenemos, que es el CLL14, claramente en primera línea, que demuestra que venetoclax o vinituzumab también, pues podemos ver que realmente pues hay un beneficio independientemente del estado mutacional de las inmunoglobulinas, mientras que claramente hay un impacto del estado mutacional de las inmunoglobulinas. Los pacientes con los genes no mutados van claramente peor, un hazard ratio de 3,45 en los pacientes que son mutados con respecto a los pacientes no mutados que reciben quimioinmunoterapia. Y si miramos el último seguimiento, pues podemos ver que estas diferencias, pues de nuevo, siguen existiendo. Claramente hay una separación en los pacientes en el último seguimiento presentado en la EJA, con unos 52 meses, en los cuales podemos ver que la mediana de la supervivencia libre de progresión se ha alcanzado en los pacientes mutados, incluso recibiendo claramucil o vinituzumab de 54 meses, mientras que los pacientes no mutados, pues pueden ver ustedes que la mediana de la supervivencia libre de progresión es de tan solo 26 meses. En cuanto a los pacientes que reciben venetoclax o vinituzumab, ya saben ustedes que es un tratamiento que se administra durante un año y que posteriormente pues, se para el tratamiento independientemente del estado de la enfermedad residual o de la respuesta que alcancen los pacientes. Y es importante ver que, pasado el año, ¿qué sucede en estos pacientes? Bien, ya tenemos 4 años de seguimientos posterior a parar el tratamiento con venetoclax o vinituzumab y creo que es interesante señalar que si bien en los pacientes mutados la mediana de la supervivencia libre de progresión todavía no se ha alcanzado, en los pacientes no mutados sí que vemos que, si bien claramente van mejor que los que reciben quimioinmunoterapia, pues vemos que los genes no mutados siguen teniendo un impacto en los pacientes que reciben venetoclax o vinituzumab, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 57 meses, comparado con los pacientes con los genes mutados, en los cuales pues, claramente la mediana de supervivencia libre de progresión no se ha alcanzado. Datos muy interesantes que demuestran que con las terapias dirigidas y sobre todo de duración limitada debemos disponer de un largo seguimiento para concluir realmente si los factores predictores de respuesta, que lo son bajo tratamientos con quimioinmunoterapia, también lo puedan ser bajo tratamientos con terapias dirigidas. Bien, ¿cuál es la eficacia de las alteraciones de GNP53 de los inhibidores, de la señalización del receptor de células B en pacientes con alteraciones de P53? Bueno, básicamente centrándonos en los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton. Bueno, aquí tienen básicamente 2 estudios realizados en una población en recaído refractario, porque tal como les he mencionado, es donde tenemos un mayor porcentaje de pacientes con alteraciones de P53. En primera línea, pues realmente las proporciones son muy pequeñas y realmente es más difícil realmente tener datos realmente sólidos en cuanto a la eficacia. Bien, en pacientes de recaída refractario es importante ver que en el análisis final del estudio del RESONATE, que comparó ibrutinib frente a ofatumumab, pacientes que habían recibido una mediana de 4 líneas previas de tratamiento, claramente podemos ver que la mediana de la supervivencia libre de progresión en pacientes con alteraciones de P53 es en recaída
estamos hablando de 40 meses, claramente muy superior a lo que puede ofrecer la quimioinmunoterapia o cualquier otra estrategia, hablando de pacientes en recaída. Sin embargo, es importante señalar que en pacientes en recaída que presentan alteraciones de P53, sigue siendo un factor de pronóstico adverso, de manera que aquellos pacientes que no tengan estas alteraciones van a ir algo mejor que aquellos pacientes que presenten estas alteraciones. En cuanto a calabrutinib, debo decir que, si bien parece que no hay diferencias significativas, tenemos un seguimiento muy corto, pueden ver ustedes aquí tan solo 16 meses, y es de particular relevancia tener un mayor seguimiento, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, para ver cómo se separan las curvas, que probablemente pues, lo veremos en el futuro. Bien, la eficacia de los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton en primera línea en pacientes con alteraciones de P53, pues tenemos menos información. Pero aquí les he indicado un estudio que se ha analizado, es un estudio en fase 2 que se ha realizado solo en pacientes de alto riesgo, pacientes con alteraciones de P53. Y es un estudio interesante porque ya tiene un seguimiento muy prolongado, un seguimiento de una mediana, pueden ver ustedes aquí, de 6,5 años. Ha sido recientemente publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine, la última actualización de este estudio, que claramente muestra que el tratamiento continuado con ibrutinib en pacientes con alteraciones de P53 en primera línea, pues realmente ofrece unos resultados muy prometedores, con una supervivencia libre de progresión de 60% y, lo que es más importante, cerca del 80% de los pacientes están vivos a los 6 años. De manera que parece un buen régimen para estos pacientes que presentan alteraciones de P53 ya en primera línea. En cuanto a calabrutinib con o sin obinutuzumab, este es el estudio que ya les han presentado que ya les han presentado previamente. Simplemente señalarles, tenemos un menor seguimiento, solo 4 años, y bueno, claramente pues parece que el 75% de los pacientes a los 4 años están libres de progresión. Probablemente necesitamos un mayor seguimiento para ver realmente pues con 6 o 7 años cuántos pacientes estarían libres de progresión, y obviamente estas dos gráficas no pretenden comparar un fármaco frente a otro, ya que las características de los estudios son totalmente distintos y también los criterios de inclusión. De manera que en este estudio solo se incluían pacientes con alteraciones de P53 y en este estudio, en cambio, tenemos pacientes también que no tienen alteraciones de P53. Bien, en un intento de saber cuál es la eficacia de ibrutinib en pacientes con alteraciones de P53, pero en primera línea, porque en primera línea es cuando debemos ofrecer el mejor tratamiento posible a los pacientes para intentar evitar inestabilidad genómica y subsiguientes líneas de tratamiento en lo posible, porque sabemos que los pacientes en recaída de refractariedad, independientemente de todas las terapias dirigidas, estos pacientes en definitiva van a ir peor. Entonces aquí tenemos un estudio que presentamos el año pasado en el Congreso Americano, que básicamente pues reclutó pacientes con alteraciones de P53 tratados en primera línea con ibrutinib en distintos ensayos clínicos. De manera que tenemos una población, un grupo de prácticamente eran 89 pacientes con alteraciones de P53, y los resultados realmente pues van un poco en la línea del estudio en fase 2 que les he presentado del NIH, que muestran que los pacientes a los 4 años, pues prácticamente el 80% de los pacientes están libres de progresión, y que la mediana de la supervivencia libre de progresión no se ha alcanzado en estos pacientes con alteraciones de P53. Lo que es más importante además es que la supervivencia global en esta población de muy alto riesgo con tratamiento continuado es cercana al 90%. Y en recaída refractaria también tenemos obviamente pues los resultados, la eficacia del inhibidor de BCL2 en combinación con rituximab. Es el estudio de Murano que llevó a la aprobación de venetoclax, administrado con el esquema clásico de las 5 primeras semanas, subida de dosis hasta 400 miligramos, en combinación con rituximab durante 6 ciclos, y posteriormente venetoclax, duración limitada, 2 años de tratamiento. Este estudio, claramente, si miramos la población general, mostró un beneficio a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global frente a la quimioinmunoterapia en pacientes en recaída refractario. Y en realidad, con este estudio podríamos decir que la quimioinmunoterapia es una herramienta o es una estrategia terapéutica que, desde luego, si no se recomienda prácticamente ya en pacientes en primera línea, mucho menos en pacientes en recaída, a no ser que no dispongamos de terapias dirigidas.
Si miramos la eficacia de venetoclax rituximab según las alteraciones citogenéticas, creo que es importante señalar en este subanálisis que se realizó y que se publicó el año pasado en el JCO del estudio de Murano, en el cual pueden ver ustedes que realmente los pacientes con alteraciones con deleción de 17p claramente van peor que el resto, mejor que con regímenes con quimioinmunoterapia claramente, pero una mediana más o menos de a los 30 meses, pues un 50% pues, están libres de progresión. De manera que una duración limitada durante 2 años, sabemos que en pacientes con alteraciones de P53, de hecho son los pacientes que la gran mayoría o la mitad de ellos van a tener enfermedad residual positiva al finalizar el tratamiento, son aquellos pacientes que van a recaer más pronto, tal como podemos ver en esta diapositiva. ¿Pero qué hay de los resultados del inhibidor de BCL2 en primera línea? Bien, en primera línea pues tenemos la reciente actualización, la publicación del año pasado con 4 años de seguimiento y la reciente actualización en el Congreso Europeo con 52 meses. Creo que es importante señalar que la duración limitada con venetoclax o venetuzumab, incluso en primera línea, pues claramente lo que demuestra en este estudio es que al parar el tratamiento al año, aquellos pacientes que tienen alteraciones de P53 y que reciben venetoclax o venetuzumab claramente van a ser aquellos pacientes pues, que van a recaer más pronto que aquellos pacientes que no tienen alteraciones de P53 que han recibido venetoclax o venetuzumab. De nuevo, vemos que estos pacientes pues, tienen un pronóstico claramente mejor que recibiendo quimioinmunoterapia, pero claramente estos pacientes con alteraciones de P53, incluso tratados en primera línea, claramente van a ir peor que los pacientes que no tienen estas alteraciones. Y lo mismo sucede con los pacientes con mutaciones de P53. Si miramos esta gráfica de lesión de 17p, mutación de P53, pueden ver ustedes en la gráfica de en medio que claramente la curva, al parar el tratamiento, pues van a ser los pacientes que básicamente van a recaer antes y pueden ver ustedes cómo va cayendo la curva a lo largo del tiempo. Esto se confirma con el último seguimiento de este estudio, con 52 meses de seguimiento, en el cual podemos ver que realmente la mediana de la supervivencia libre de progresión en pacientes con alteraciones de P53 pues es de 49 meses, mientras que no se ha alcanzado en los pacientes que no tienen estas alteraciones. De nuevo, claramente mejor pronóstico que recibiendo quimioinmunoterapia, pero aún así, en primera línea, las alteraciones de P53 es un factor predictor de pobre respuesta y por este motivo los tratamientos de duración limitada se están discutiendo claramente en pacientes que tienen alteraciones de P53, ya que los resultados pues, no parecen muy prometedores en esta población, ya que sigue siendo una población de alto riesgo. Bien, en definitiva, he discutido con ustedes las distintas posibilidades o las distintas estrategias terapéuticas que tenemos en cuanto a las terapias dirigidas en pacientes de alto riesgo de acuerdo al estado mutacional de las inmunoglobulinas y a las alteraciones de P53, pero me gustaría recordarles que el objetivo principal del tratamiento es mejorar la supervivencia y alargar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Y para ello, pues podemos seguir distintas carreteras que nos pueden llevar al mismo destino. Pero ¿cuál es la mejor, no? ¿Cuál es la mejor? ¿La más corta, duración limitada, la más segura, la más barata? Desde luego no tenemos todavía estudios randomizados que hayan comparado estas distintas estrategias terapéuticas. Y aquí permítanme enseñarles y mostrarles el algoritmo de tratamiento que estamos en la actualidad empleando en el Hospital de Sant Pau. Y si ven ustedes aquí, de acuerdo a que los pacientes, estamos hablando de pacientes tratados fuera de ensayos clínicos, pacientes con enfermedad activo-sintomática que presentan síntomas y que reciben tratamiento en primera línea, fundamental determinar la edad, las comorbilidades y realizar el FISH. Ver si el paciente tiene alteraciones de gen de P53, ya sea por deleción, y si la deleción es negativa, secuenciar la mutación del gen de P53 y esos pacientes, desde luego, no se van a beneficiar de quimioinmunoterapia y la primera opción de tratamiento serían los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y Brutinib o acalabrutinib si estuviera disponible, cualquiera de los dos. Y dejando como opción segunda la combinación duración limitada en el tiempo con inhibidor de BCL2, venetoclax en combinación con anticuerpos anti-CD20 monoclonales.
Bien, para finalizar esta charla simplemente me gustaría indicarles que a pesar del gran avance que hemos tenido con las terapias dirigidas y con el gran impacto y la mejora de la supervivencia de estos pacientes con alto riesgo, pues seguimos teniendo los pacientes no son estrategias curativas y realmente pues los pacientes pues fracasan a los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, fracasan a los inhibidores de BCL2 y de esa manera en primera línea ya no consideramos que un paciente sea de alto riesgo porque presente mutaciones de P53, ya que hemos visto que, por ejemplo, con tratamiento continuado con ibrutinib, pues tenemos que el 60% de los pacientes, al menos tratados dentro de ensayos clínicos, pues están libres de progresión. De manera que no serían pacientes que en primera línea, por presentar alteraciones de P53, se considerarían pacientes de alto riesgo. Estos pacientes les debemos ofrecer un primer tratamiento con terapias dirigidas, inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y, cuando fracasen, inhibidores de BCL2. De manera que consideraríamos pacientes de muy alto riesgo aquellos pacientes que bien hayan recibido quimioinmunoterapia, que hayan adquirido bien la alteración de P53 y posteriormente reciban inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, o bien aquellos pacientes que hayan recibido quimioinmunoterapia, inhibidores de BCL2, o aquellos pacientes que hayan recibido inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, inhibidores de BCL2. Estos pacientes, independientemente de que presenten alteraciones de gen de P53 o no, se considerarán pacientes que ya son de alto riesgo. En este consenso que realizamos con el grupo de MMT y el grupo ERIC, pues lo consideramos una categoría 2. Y en estos pacientes habría que plantearse terapias celulares. Sabemos que el trasplante alogénico pues tiene como ventaja en pacientes jóvenes, candidatos elegibles para trasplante alogénico, puede permitir, ¿no?, mejorar la supervivencia libre de progresión, incluso es potencialmente curativo en algunos pacientes, si bien los conocemos, ¿no?, la enfermedad de injerto contrarreceptor, la mortalidad asociada con el trasplante. Y en este sentido mencionarles pues, que las terapias celulares, las células CAR-T, los resultados preliminares en fase 1, fase 2, pues probablemente sean una muy buena opción para pacientes que en la actualidad muchos de ellos se están incluyendo en ensayos posterior a una recaída a inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y a inhibidores de BCL2. Bien, para finalizar, recordarles que los factores relacionados con el paciente, los factores relacionados con la enfermedad y las terapias previas se deben considerar para tomar la decisión adecuada y seleccionar el tratamiento más adecuado para cada individuo. Hemos visto que las terapias dirigidas, tanto los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton como los inhibidores de BCL2, son superiores a la quimioinmunoterapia, no solo en primera línea, sino también en recaída y refractariedad. La quimioinmunoterapia en primera línea es una opción única para pacientes fit con los genes mutados de las inmunoglobulinas, pero sin alteraciones en el gen de P53 y sin alteración de la deleción de 11q. Las alteraciones de P53 siguen siendo factores predictores negativos bajo tratamiento con los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton y con inhibidores de BCL2. Tengan en cuenta que el tratamiento continuado con inhibidores de tirosinquinasa de Bruton parece bastante más prometedor teniendo en cuenta los resultados que les he mostrado, que muestran que estos pacientes pues, pueden estar libres de progresión a los 6 años hasta un 60%, lo que es más importante, cercano, más del 80% vivos. El cariotipo complejo no lo he mencionado por un tema de tiempo, pero piensen ustedes que se está investigando dentro de ensayos clínicos que parece ser un factor predictor de respuesta importante, incluso con inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, inhibidores de BCL2, pero que claramente necesita ser validado dentro de ensayos clínicos prospectivos. El estado de la enfermedad residual, sin duda, va a ser de una gran ayuda para guiar y reducir la duración de tratamiento y va a ser de gran interés sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo, en los cuales probablemente las duraciones limitadas en el tiempo, tratamientos con duración limitada en el tiempo, pues debamos tener en cuenta el estado de la enfermedad residual y características biológicas para definir si debemos consolidar estos pacientes con otras estrategias. La secuenciación pues debe ser investigada dentro de ensayos clínicos porque tenemos pocos datos dentro de ensayos clínicos que realmente evidencien cómo mejor secuencian todas estas estrategias terapéuticas y sin duda la terapia celular sigue siendo una opción para pacientes seleccionados, grupos seleccionados de pacientes refractarios a las terapias dirigidas. Entre ellos, considera trasplante alogénico y si se dispone de ensayos clínicos, sin duda las terapias células CAR son de gran interés. Y muchas gracias por su atención y estaré encantada de contestar cualquier pregunta que puedan tener.